Jóvenes ilustres, buenas noches, buenos días, buenas tardes. En cualquier momento que escuchen esta cápsula del tema 7, me parece que hemos llegado al final de la jornada. Antes que nada, los quiero felicitar por este buen trabajo que han realizado en la materia de lingüística y sobre todo la parte de cómo han tomado sus responsabilidades didácticas, educativas, y lo han hecho posible a través de este gran proyecto que es su carrera y sobre todo a través de la contribución racional de cómo pueden ir organizando el tema de la propia lingüística en diferentes perspectivas de la vida, a nivel intelectual, a nivel académico, a nivel sobre todo de estudio. Nos podemos dar cuenta que hay dos diferencias importantes. Uno, lo que es la doxa, que se dice en griego sentido común, hablando de etimologías, y que el sentido común está en todo proceso de la vida comunitaria. Pero eso no es ciencia. Por eso es importante hablar de una epistemología que ahí estuvo y lo vimos a lo largo de estas cápsulas, la importancia también de la seriedad de la propia lingüística. Pues bien, jóvenes, en este teleología, como se dice en griego, el estudio del final, pues bien, este tema 7 de la teleología, origen del español, la lengua que sabemos que estamos describiendo, se ha dicho que fue a través de una conquista, a través de una dominación, a través de ejercer poder a partir del siglo XVI aquí en México, ya a partir de 1521 que se consuma ya lo que va a ser prácticamente la conquista hasta 1821 con el plan de Iguala con Agustín I. Se podría decir que fue como procesos de la época colonial en México. Algunos han dicho que es un proceso de esclavitud, etcétera, pero no es así. Hablando del punto de vista serio ya a nivel antropológico de lingüística, el español fue una gran bendición para nuestra cultura mexicana. Eso lo podemos decir claro, sin miedo. ¿Por qué? Porque vino a reforzar la identidad y la palabra identidad proviene de la lengua clásica latina que significa idems, significa lo que se repite siempre lo mismo. Eso es lo que significa identidad. Y prácticamente la lengua española aquí en México lo hemos apropiado, la hemos apropiado a nosotros, a nuestra esencia, a nuestro trabajo y sobre todo cómo se ha ido construyendo. Por tal motivo podemos decir, quitando ese telón, ese tipo de perspectiva un poco violenta, el español vino a darnos a través del siglo XVI nueva identidad. Ya no somos prehispánicos, ni somos ya a lo mejor comentando, es que, ¿qué somos? ¿Qué somos? Pues somos mexicanos y eso prácticamente, y claro, somos también americanos de América Latina y eso es prácticamente lo que se va a revisar ya en este proceso teleológico del tema 7, origen del español. Y aquí se va a hablar también de lo que fue el español moderno, hablando anteriormente del tema 6, habíamos visto ya la lengua tocaria y también habíamos visto la lengua griega, que de ahí parte para ir conformando y lo que va a ir generando ya a partir ya del siglo XIII, siglo XIV, el periodo ya lo que se va a llamar la época de la Edad Media, de ahí va a ir generando lo que va a ser la identidad del español moderno. Este español que actualmente lo vemos y ya la Real Academia Española ha hecho ciertas normativas que ahí lo van a revisar y lo han revisado ya, de cómo debemos de hacer prácticamente correcciones adecuadas de lo que es la lengua. Sabemos y lo hemos visto, muy bien comentó este profesor argentino Agustín Laje en su nuevo libro que acaba de sacar que se llama La batalla cultural. Actualmente eso es así, es decir, no vemos tanques de guerra, qué bueno que no lo vemos, pero hay otro tipo de guerras. La guerra a través de la palabra y una forma también de dignificar el español es conociendo su correcta pronunciación, su correcta normativa y sobre todo parte de esa concepción de lo que se va a ver en el tema número 7 y también un tema que ya se ha venido gestando. Hay una palabra que se le llama geopolítica, este tipo de ver de forma planetaria todos los sucesos humanos, toda la perspectiva de cómo se va a ir generando este vínculo de sociedades. Aquí se va a hablar de una geolingüística
del español. Vemos que el español es la segunda lengua más hablada a nivel mundial. Y prácticamente eso nos dice que es una lengua muy importante y a través de ella podemos inclusive tener buenos momentos a través de la conversación. Por ello, eso es prácticamente de lo que se va a ir generando a través ya del tema 7, que es el proceso teleológico. Prácticamente y reforzando lo que fue nuestra materia, fue un proceso también de análisis y sobre todo de reflexión propia. Al final de cuentas, todo este proceso de lo que fue generando, de lo que fue describiendo, eso fue de la mano con el proceso prácticamente histórico de la propia lingüística. Es claro que, como muy bien comentó este profesor Stephen Hawking en su libro Una breve historia del tiempo, no podemos recordar el futuro, pero sí podemos recordar claramente el pasado a través de la escritura, a través de los libros, a través de esa información que al final de cuentas nos ayudan a comprender prácticamente lo que somos y cómo queremos llegar a ser. Eso es prácticamente lo que es el tema 7 y sobre todo lo que fue nuestra materia de lingüística. Va de la mano prácticamente con esas tradiciones de diferentes culturas, pero no pierdan de vista también el fenómeno de la migración que existe, sobre todo en América Latina. Esta migración también va a generar una combinación muy interesante de la lengua española, de diferentes también dialectos, etnias, culturas. Vemos aquí en el caso de México, ya existe diferentes sociedades, diferentes tipos de características y esto prácticamente va a ir reforzando lo que es la identidad y sobre todo esa concepción. Al final de cuentas, no hay que perder de vista todo este gran fenómeno que va existiendo y sobre todo cómo se va dando. Por eso vemos la gran dificultad que tenemos cuando viajamos a otro país donde no se habla la lengua española como tal, como lengua principal, sino a lo mejor la lengua inglesa, la lengua anglosajona, etcétera. Y ahí te vas a dar cuenta que hay otro tipo de identificación, otro tipo de descripción, y eso prácticamente son los retos que estamos viendo en este siglo XXI. Nuestra materia también se encontró muchos ejercicios prácticos de la lengua española que me imagino que les fue muy bien en esta plataforma online donde venía diferentes, se podría decir, códigos de español donde tenían que ir identificando lo que es el artículo, lo que es el sujeto, complemento directo. Esto va de la mano con reforzar la lengua que actualmente nos ha generado muchos aspectos positivos a raíz de la cultura en México. Pues bien, jóvenes, prácticamente nuestra materia de lingüística dejó muchos aspectos positivos y a mí realmente me gustó y sobre todo acompañarlos en este recorrido intelectual que fuimos, sobre todo dando ideas, dando perspectivas de lo que prácticamente fue nuestra materia. Sin duda alguna, prácticamente puedo reconocer y felicitar a nuestra universidad por tener este tipo de materias que son humanísticas, que ayudan prácticamente para que se pueda ir el ser humano no solamente apropiándose de un conocimiento frío, sino también un conocimiento que genere cierto calor humano a través de las relaciones, porque un profesionista no puede prácticamente simplemente tomar información, sino apropiarse de un conocimiento que genere una reflexión para nuestro propio tiempo. Ya voy a ir terminando ya lo que es el tema 7 con esta frase de un profesor de lingüística del siglo XX de Cambridge llamado Ludwig Wittgenstein, que llegó a decir que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pero también llegó a decir lo que es pensado también es posible. Hagamos que ese pensamiento dentro de la lógica lingüística sea posible para mejorar nuestras relaciones personales, nuestras relaciones laborales y que cada vez que emitamos un sonido, un tipo de palabras, recordemos prácticamente que la materia de lingüística tiene su historia, al igual que nuestra identidad de este presente. Muy bien, jóvenes ilustres, no me resta más que decir gracias por escuchar estas cápsulas. Cuídense mucho y
Nos estaremos viendo. Hasta pronto.